Esta sesión vamos a aprender una definición. Hay muchas definiciones que se han dado de predicación expositiva y son buenas definiciones, pero con la que vamos a trabajar nosotros es con la que tienen en la pantalla. Voy a leer la definición y luego vamos a explicarla frase por frase. Dice, predicación expositiva es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico que se deriva de la aplicación de métodos de interpretación adecuados y que se declara a través de medios de comunicación efectivos para informar las mentes, instruir los corazones e influir la conducta para la piedad. Un poco larga la definición, pero la vamos a desglosar en varias frases, hablando en primer lugar de el qué de la predicación expositiva. La Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios ha hecho. Él inspiró a hombres que escribieron exactamente lo que Él quiso que ellos escribieran, respetando sus personalidades y sus estilos al escribir y diferentes géneros literarios. Pero la Biblia es lo que Dios ha hecho. Él es el autor de las Escrituras. Los sermones son lo que nosotros hacemos con lo que Dios ha hecho. Entonces tenemos su palabra escrita, inspirada por Él, es la palabra de Dios, y tomamos este libro, lo abrimos, extraemos un pasaje y elaboramos un sermón, y es lo que predicamos a nuestras congregaciones. En primer lugar, viendo nuestra definición, voy a retroceder mejor aquí y leer la primera frase nomás, el qué de la predicación expositiva. ¿Qué es? La predicación expositiva es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico. Hasta ahí nomás. Es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico. Y tenemos que pensar entonces primero qué significa contemporizar. ¿A qué nos referimos con contemporización? Significa que tomamos lo que se escribió hace cientos de años y lo contemporizamos para nuestra audiencia actual. Algunos se asustan con este lenguaje, pero no estamos diciendo que vamos a cambiar el mensaje. No estamos haciendo a la Biblia relevante, porque la Biblia ya es relevante, pero sí explicamos en términos contemporáneos lo que significa el texto. Y a eso nos referimos con contemporización. Explicar en términos contemporáneos a una audiencia contemporánea qué significa este texto que fue escrito hace miles de años. Lo explicamos y lo aplicamos a las circunstancias actuales de nuestra congregación. Algunos explican el texto, pero lo explican como si fuese una reliquia del pasado. Y las personas no entienden, porque parece más una disertación exegética que un sermón que va a transformar las vidas de las personas. Los oyentes escuchan lo que dice el griego y la exégesis y las diferentes escuelas de interpretación y no encuentran ninguna relevancia para sus vidas hoy. Otros enfatizan el contexto contemporáneo. Otros hablan de las necesidades y de sentirse bien y de motivarlos y de la autoestima o de diferentes otros temas psicológicos y enfatizan el contexto moderno, los problemas modernos, pero son infieles al texto y utilizan el texto solo como un pretexto. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como buenos exégetas
tomamos el texto, entendemos lo que el autor quiso decir a la audiencia original, pero no nos quedamos allí, sino que pensamos también en las necesidades de nuestra audiencia y tomamos este texto, lo explicamos en términos contemporáneos a esta audiencia y lo aplicamos a sus necesidades contemporáneas. Y eso es a lo que nos referimos con contemporizar. Algunos han dicho esto: encontramos el significado del texto y mostramos la significancia del texto para hoy. Esas dos cosas y hace el predicador. Encontramos el significado original del texto y luego mostramos la significancia del texto hoy a nuestra audiencia. Hay un libro escrito por John Stott, muy buen libro, que lleva por título La predicación, puente entre dos mundos. ¿Cuáles son esos dos mundos? El mundo de la Biblia y el mundo contemporáneo. Y el predicador es el puente, es el que toma esta verdad, la entiende después de hacer una exégesis cuidadosa y elabora su sermón de tal forma que comunica la misma verdad sin cambiar la verdad, sin aguar el mensaje, la predica en términos contemporáneos, de tal forma que la audiencia entiende, ve la relevancia de las escrituras porque les está hablando a ellos hoy. Y eso es lo que tenemos que hacer en la predicación expositiva. Entonces ahí está el texto bíblico del primer siglo, tenemos el contexto del presente siglo y lo que tenemos que hacer es contemporizar la proposición central del texto bíblico. Esta es, digamos, la idea central de todo lo que estoy diciendo, de este curso de predicación expositiva. ¿Qué es lo que queremos hacer? Encontrar la idea principal de cada texto que vamos a predicar. Le llamamos la proposición central del texto. A través de la historia, varios autores eruditos han escrito acerca de la predicación y muchos han coincidido en que cada párrafo inspirado por Dios presenta una idea principal. Y esa idea es la que nosotros debemos predicar. Hay varias escuelas de predicación expositiva en nuestros días. Algunos, como por ejemplo John MacArthur o Martin Lloyd-Jones también, ellos predican versículo por versículo, tomando cada frase, cada palabra, y cada palabra la explican y Dios los ha usado tremendamente de esta forma. Pero hay otra manera de predicación expositiva que no va palabra por palabra explicando cada palabra, sino que toma como unidad básica homilética el párrafo. Entonces tomamos un párrafo, una sección, una estrofa, puede ser de un salmo, una historia, una parábola que contenga una idea central, lo estudiamos y predicamos esa idea central y cada versículo ayuda a esa idea central, sostiene esa idea central que es la que estamos predicando. Y varios otros predicadores predican de esa manera, hay varios libros que enseñan de esa manera. Uno de los más famosos, el de Haddon Robinson, que se llama Predicación Bíblica, y él dice, tomamos la idea central y la contemporizamos. Entonces, solo para que sepan que existen estas dos grandes escuelas, por decirlo de alguna forma, de predicación expositiva, ambas usadas por Dios. Pero la que vamos nosotros a aprender es la que toma como unidad básica homilética el párrafo. Y encontramos la idea central de ese párrafo y cada versículo va a sostener esa idea central de nuestro texto. A esa idea central le llamamos la proposición central del texto bíblico. Entonces, ¿qué es la predicación expositiva? La contemporización, la explicación en términos contemporáneos
de esta idea central del texto bíblico, aplicada a las necesidades de nuestras audiencias contemporáneas. Ese es el qué de la predicación expositiva. Ahí vemos un poco más de la proposición central del texto. Cada sermón debe tener una gran idea, que es la proposición central. No importa cuántos puntos tenga tu sermón, puede tener 3, 4, 5 puntos, pero debes hablar de un tema, de una idea central, que es la idea del texto. No es tu idea, sino lo que dice el texto. ¿De dónde se toma esta proposición central? Hay dos opciones. El predicador, de su mente, suple la proposición central. O el texto bíblico suple la proposición central. Y lo que estamos diciendo, que la forma correcta, es que el texto bíblico sea la que nos da la idea central que vamos a predicar. Bien, después de ver el qué de la predicación expositiva, y vamos a regresar a nuestra definición, quiero que veamos el cómo de la predicación expositiva. ¿Cómo llegamos a esta idea central y cómo la contemporizamos? Dice que se deriva de la aplicación de métodos de interpretación adecuados y que se declara a través de medios de comunicación efectivos. Y las dos palabras claves en esta parte son la palabra interpretación y la palabra comunicación. El cómo de la predicación expositiva se centra en el proceso que usamos para elaborar el sermón. ¿Cuál es el proceso? Vamos a estudiar el proceso mañana. Pero este proceso se resume en estas dos palabras: interpretación y comunicación. En cuanto a la interpretación, debe haber una conexión clara entre el entendimiento del autor original y del predicador. Una conexión entre lo que quiso decir el autor original y lo que yo, como predicador, entiendo. Lo que estoy buscando yo, después de 2000 años, después de 3000 años que se escribió ese texto, es descubrir qué quiso decir el autor original. ¿Y cómo hago eso? A eso se le llama interpretación. Dice que la proposición central se deriva de la aplicación de métodos de interpretación adecuados. ¿Cómo le llamamos a esta ciencia que habla de los métodos de interpretación adecuados? Exégesis, hermenéutica. ¿Sí? La hermenéutica nos da las reglas, algunos dicen es la ciencia, otros dicen es el arte de la interpretación de los textos. Creo que tiene algo de ambos. Es ciencia porque tiene reglas sistemáticas, pero también es arte porque guiados por el Espíritu Santo estamos estudiando, descubriendo qué quiso decir. La Biblia es un libro vivo y eficaz. Y con la oración, con la dependencia del Espíritu Santo, con la transformación de nuestras propias vidas, también eso vale, también eso involucra la interpretación. No es solamente aplicar las reglas de la exégesis y la hermenéutica, sino que también estamos guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el autor de las Escrituras. Así que le pedimos a Él, oramos a Él y en dependencia de Él interpretamos. Le preguntamos: Señor, ¿qué quisiste decir? Muéstrame, ilumíname, para saber entender este texto. Entonces ahí está la hermenéutica, el uso de métodos apropiados de interpretación. Este no es un curso, no es un taller de hermenéutica. Entonces no vamos a estudiar todas las reglas de la hermenéutica, pero sí sería bueno que puedan leer algún libro o repasar la hermenéutica, especialmente para el primer paso que vamos a ver mañana. Son, en este método, 7 pasos para elaborar un sermón expositivo. El primer paso es estudiar el texto.
Y al estudiar tenemos que aplicar las reglas de la hermenéutica. Ahora, la segunda palabra importante en cuanto al cómo es la palabra comunicación. La comunicación. Fíjense en esta diapositiva. En cuanto a la interpretación, ya lo dijimos, el entendimiento del texto bíblico, del autor original y de la audiencia original tiene que tener una conexión con nuestra interpretación del texto bíblico. Tengo que descubrir qué quiso decir el autor original. En cuanto a la comunicación, debe existir una conexión fiable entre el entendimiento del predicador y el de la audiencia contemporánea. ¿Se dan cuenta de los movimientos aquí? El escritor original escribió inspirado por Dios. Mi labor como predicador, como puente entre estos dos mundos, es entender qué quiso decir el autor original. Y luego, como predicador fiel, comunicar esa verdad en términos contemporáneos a mi audiencia contemporánea. Esa es la comunicación. En la definición, y vamos a retroceder a la definición. Aquí está. La definición dice, y que se declara a través de medios de comunicación efectivos. Esto es lo que se conoce como la homilética. La parte de la interpretación, hermenéutica. La parte de elaborar el sermón con su introducción, su conclusión, ilustraciones, aplicaciones, transiciones, esa es la homilética. Esos son los medios de comunicación efectivos. Ahora, para yo comunicarme efectivamente con la audiencia, debo conocer sus necesidades. Y debo conocer su cosmovisión, su forma de pensar, su proceso de razonamiento, su cultura. Ayuda mucho si nosotros pertenecemos a la misma cultura. A veces ustedes se han dado cuenta, si viene un predicador de una cultura diferente, puede haber algunas barreras en la comunicación, pero tenemos que conocer bien a nuestra audiencia al predicarles la verdad. Y luego, en tercer lugar, hemos visto el qué de la predicación. ¿Qué es la predicación? La contemporización de la idea central del texto. El cómo de la predicación. ¿Cómo hacemos para elaborar el sermón? Interpretación, utilizando la hermenéutica, las reglas correctas y comunicando también, vistiendo nuestro sermón adecuadamente y que sea relevante para las necesidades de la audiencia. Y finalmente, el porqué de la predicación expositiva. Leemos otra vez toda nuestra definición. La predicación expositiva es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico que se deriva de la aplicación de métodos de interpretación adecuados y que se declara a través de medios de comunicación efectivos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para informar las mentes, instruir los corazones e influir la conducta para la piedad. Ese es el propósito. Informar la mente. Nuestra audiencia necesita conocer la doctrina, la teología. Necesita conocer las proposiciones, las afirmaciones de la Biblia para conocer mejor a Dios. Necesitan saber la verdad de Dios. Informamos sus mentes. Damos contenido sólido, bíblico, comida sólida a nuestra congregación. Pero también no predicamos solamente para llenar sus mentes de datos y de información, sino también para guiar, para instruir su corazón. Predicamos también a los afectos de la persona, al alma de la persona. Nos identificamos con ellos, no simplemente estamos predicando como máquinas parlantes, sino que nos identificamos. Somos pecadores, salvados por gracia, nosotros también. Así que entendemos sus necesidades y hablamos a su corazón.
Y también predicamos para influir en su conducta. Predicamos a la mente, predicamos a los afectos, al corazón y predicamos a la voluntad para que obedezcan la palabra de Dios. Porque sabemos que si practican la verdad, Dios les va a bendecir. Porque Jesús mismo lo dijo. Bienaventurados seréis si sabiendo estas cosas las practican, las hacen. Y así pueden llegar a ser santos y maduros en la fe. Este es el propósito por el cual predicamos. Entonces, el qué de la predicación, extraemos la idea central y la comunicamos en términos contemporáneos. El cómo, utilizamos la hermenéutica para estudiar y luego la homilética para predicar. Y el por qué para informar sus mentes, guiar sus corazones, influirlos para que obedezcan la palabra de Dios. Esa es la predicación expositiva. No se queda en el texto, no se queda en la teoría, no se queda en la doctrina, sino que también predica para la obediencia, para la transformación, como vimos hace un momento, para la salvación, para la santificación de las personas. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a esta definición que estamos dando? ¿Podría dar la diferencia entre hermenéutica y exégesis? Sí, no hay mucha diferencia, depende de los autores también, pero algunos han dicho que la exégesis es el proceso de aplicar las reglas y la hermenéutica son las reglas, es la ciencia y el arte de cómo interpretar, y la exégesis es cuando ponemos en práctica esas reglas en nuestro trabajo, en nuestro estudio bíblico. Es el proceso de extraer, de luchar con el texto, ¿no? De hacernos las preguntas y de entender el griego o el hebreo y luego extraer la verdad, aplicando las reglas de la hermenéutica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bien, esta es entonces nuestra definición y quiero solamente, no voy a hablar de todo el primer paso, pero sí una parte para que ustedes lo tengan en cuenta, vengan ya preparados el día de mañana. Estos son los 7 pasos. Esto es lo que vamos a estudiar el día de mañana. Los 7 pasos para elaborar sermones expositivos. Número 1, estudie el texto. Y seguro ahí es donde van a pasar más tiempo, más horas, estudiando el texto. En segundo lugar, estructure el texto. Esto no es el bosquejo del sermón. Esta es la estructura del texto bíblico que el autor original le dio a ese texto. Y eso queremos descubrir. Cómo el autor estructuró su texto. Y en tercer lugar, la proposición central del texto. Es decir, ahí encontramos la idea central. Después de haber estudiado, después de haber bosquejado, estructurado, encontramos la idea central del texto. Y si ustedes se fijan, estos 3 primeros pasos se basan en el texto. Comenzamos en el texto bíblico. Estos 3 son la parte exegética, la parte hermenéutica. Y luego están los últimos 3 pasos que se centran en el sermón. Esa es la parte homilética. La proposición central del sermón, la estructura del sermón, que ese sí es el bosquejo de nuestro sermón, y finalmente la predicación del sermón. Tenemos la parte hermenéutica, exegética y la parte homilética. Y ambas partes están unidas por el propósito puente. El propósito es lo que le da la dirección a mi sermón. Después de estudiar el texto, estructurar el texto y encontrar la idea central del texto,
recién pienso en las necesidades de mi audiencia. Y me pregunto, esta verdad que acabo de descubrir, algunos le llaman la verdad eterna de Dios. Esta verdad no cambia. Esta es la misma para todas las épocas, para todos los cristianos. Esta verdad, ¿cómo la aplico a las necesidades de mi audiencia? Hasta este punto, todos vamos a tener la misma idea central del texto. Porque cada texto comunica una verdad. Y nuestra labor, si hacemos bien nuestro trabajo, es que todos vamos a encontrar esa misma verdad de ese texto. Si todos interpretamos bien, todos vamos a terminar con la misma verdad central del texto. Pero a partir del paso 4, del propósito puente, ahí es cuando los sermones empiezan a variar. Y podemos predicar todos del mismo texto, pero vamos a predicar sermones distintos. Vamos a comunicar la misma verdad, pero en cuanto a las aplicaciones, en cuanto a las ilustraciones, la introducción, la conclusión, van a ser diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes? Porque vamos a tener propósitos diferentes. ¿Y por qué vamos a tener propósitos diferentes? Porque nuestras audiencias van a ser diferentes. Entonces, en el propósito me pongo a pensar, ¿y qué tiene que ver esta verdad con mi gente, con mi iglesia, con mi audiencia? Pienso en sus necesidades y aplico la verdad del texto a sus vidas. Y luego visto mi sermón, la vestimenta del sermón, porque aquí está desnudo mi sermón. Necesita ilustraciones, necesita aplicaciones, necesita una buena introducción, una buena conclusión al final, y así lo vestimos y lo hacemos atractivo y relevante para las necesidades de mi audiencia. ¿Okay? Son 7 pasos, los 3 primeros, hermenéutica y exégesis, los 3 últimos, homilética, y el del medio es el que le va a dar la dirección, que es el propósito de mi sermón. ¿Ok? Este es un bosquejo. Vamos a ir viendo uno por uno el día de mañana, pero quiero empezar a dar una breve definición del primer paso. El primer paso es estudie el texto. Estudie el texto. Este es el fundamento de todo. Es el fundamento sobre el cual vamos a construir nuestro sermón. Es la carne del sermón. Es el contenido bíblico que vamos a exponer. Es la materia prima principal con la cual vamos a elaborar nuestro sermón. Y es el paso en el cual van a pasar más tiempo. Varias horas estudiando el texto, pero tengan cuidado de que no abarque la totalidad de su tiempo. Porque algunos empiezan a estudiar el día lunes, llega el día sábado y todavía no terminan de estudiar. Siguen con preguntas, se han metido en la teología, se han metido en los libros, se han metido en los comentarios y quieren ser absolutamente exhaustivos y entender todas las interpretaciones diferentes del texto. No se puede. Es imposible en una semana. Para hacer un trabajo del seminario tenemos meses y aún así no podemos llegar a toda la verdad, no podemos revisar todos los comentarios, todos los artículos que se han escrito al respecto. Y el siguiente lunes ya tenemos que estar en el pasaje siguiente. Así que hay que tratar de ser lo más exhaustivos posibles al momento de estudiar y de responder las preguntas más importantes y de encontrar la idea central, pero no vamos a entender totalmente cada detalle del pasaje. Así que cuidado con que consuma todo su tiempo este primer paso de estudiar el texto. Si algunos de ustedes son como yo, a mí me encanta estudiar el texto. Y me encanta leer comentarios y leer de teología y los libros, pero tengo que disciplinarme en poner algunos límites también en cuanto al estudio. El objetivo principal
en este primer paso es entender el pasaje bíblico. Eso es, básicamente, entender qué quiso decir el autor original. Y para entender el texto hay dos cosas que ustedes deben hacer. Deben observar los detalles del texto y deben buscar el significado del texto. ¿Alguna vez han estudiado el método inductivo del estudio de la Biblia? El método inductivo tiene 3 pasos: observación, interpretación, aplicación. Eso, cada vez que estudiamos la Biblia, observamos el texto, lo interpretamos y luego lo aplicamos a nuestra vida. Lo que estamos viendo aquí en este primer paso son las dos primeras partes del método inductivo, que son observar bien los detalles del texto y, en segundo lugar, vamos a interpretar esos detalles, buscar el significado. Esa es la interpretación. Y hay una pequeña explicación, me parece, ahí en la guía de estudio, pero lo que tienen que hacer es observar las palabras, observar las relaciones entre las palabras, hacer preguntas al texto y luego interpretar, responder esas preguntas. Y es muy importante verificar lo que ustedes están diciendo, porque si ustedes después de su estudio llegan a una interpretación que nunca nadie en la historia del cristianismo ha tenido, ustedes están equivocados. Definitivamente, porque son textos que ya se estudiaron, ya se aplicaron y más bien tienen que nutrirse de la sabiduría de los comentaristas, eruditos, también guiados por el Espíritu Santo de otras épocas. Si encuentran una interpretación original, no es correcta. Definitivamente no es correcta. Si es algo totalmente nuevo. Bien, entonces vamos a observar las palabras y vamos a observar las relaciones entre las palabras. Hay varias relaciones entre las palabras y les voy a mencionar algunas. Mañana vamos a ampliar en esto. Pero cuando digo que observen las palabras, me refiero a que observen términos claves que nos determinan el significado del texto. Pueden ser palabras repetidas. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos para tenerlo más claro. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué palabra aquí vamos a querer estudiar, investigar? Consolar. ¿Sí? La palabra consolar se repite varias veces. Entonces es una palabra importante que determina el significado del texto. Quiero saber qué significa esa palabra. Pero nuestro estudio no solamente son estudios de palabras, sino de cómo se relacionan esas palabras entre sí. Y hay diferentes tipos de relaciones entre las palabras. Por ejemplo, hay relaciones gramaticales. Mateo 28, 19. La gramática es importante. La gramática es muy importante en nuestro estudio de la Biblia. Si cuando estuviste en el colegio no te gustaba el curso de lengua, no te gustaba la gramática, entonces no vas a poder interpretar correctamente la Biblia. Tienes que entender el sujeto, el predicado, el verbo, objeto directo, el tiempo, el número y varias otras cosas para entender la Biblia. Dios nos ha dado un libro
Y por eso cuando los misioneros cristianos llegaban a tribus alejadas, una de las primeras cosas que hacían era enseñar a leer a los indígenas y ponían colegios ahí para enseñar gramática y para enseñar a pensar, y porque Dios nos ha dado un libro. Su palabra es un libro. Así que hay que saber leer y hay que saber la gramática. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay 3 personas aquí, pero la palabra nombre está en singular. ¿Por qué está en singular? ¿Por qué no dice en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué es el nombre? Un Dios, ¿sí? Son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un Dios. Es el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y esto lo vamos haciendo esa pregunta en nuestra interpretación. Como buenos periodistas, le hacemos preguntas al texto. ¿Qué, cómo, quién, cuándo, dónde? Y la principal, que es ¿por qué? Y aquí preguntamos, ¿por qué, si son 3 personas, se menciona nombre en singular? Y tenemos que ponernos a pensar y leer seguramente otros comentarios para encontrar la interpretación de este texto. Entonces, la gramática es importante. Hay relaciones gramaticales entre las palabras, pero también hay relaciones lógicas. Cuando leemos a Pablo, vemos esas relaciones lógicas. En Romanos 5, por ejemplo. Romanos 5. ¿Qué palabras me muestran la lógica del apóstol Pablo? ¿O qué palabras me muestran la argumentación de Pablo? Fíjate en Romanos 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuáles son las palabras en estos versículos que nos indican argumento? La argumentación de Pablo, la lógica de Pablo. ¿Cuáles son las palabritas aquí importantes? Palabras que a veces no le prestamos mucha atención. Por medio. ¿Por quién? En el versículo 1, pues. Ese justificados, pues, por la fe, significa, Pablo está diciendo, mira todo lo que he escrito antes, todo lo que expliqué de la justificación por la fe, justificados, pues, por la fe, estas son las consecuencias. Estos son los resultados. Paz con Dios. Es un resultado de la justificación por la fe. Pero ¿cómo sabemos esto? Por estas palabritas que no le prestamos tanta atención. A la palabra pues, por ejemplo. O cuando dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también. ¿No? Está añadiendo algo aquí. Él dice en el versículo 2 que se gloría en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solamente se gloría en la esperanza de la gloria de Dios, se gloría también en las tribulaciones, dice el versículo 3. Entonces, estas frases, estos conectores lógicos, nos muestran una argumentación de parte de Pablo. Hay relaciones gramaticales, relaciones lógicas, relaciones cronológicas y o geográficas también. Por ejemplo, en Nehemías, capítulo 1. Sí, tal vez si lo puede leer alguno de ustedes, por favor. Nehemías 1:1.
A ver, ¿quién lo puede leer? Tal vez levanta su mano y lo lee. Sí, hermano, por favor. 1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Atalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa. Muy bien. ¿Qué palabras aquí nos indican una relación geográfica? Susa, estando en Susa. ¿Qué es Susa? Ciudad capital del reino. ¿Qué reino? Si no sabemos, ¿qué tenemos que hacer? Investigar. En este caso, la única forma de saber es conociendo historia o leyendo algún comentario o algún atlas bíblico para entender este texto. Susa es una referencia geográfica, pero también hay una referencia cronológica aquí. ¿Y cuál es? Mes de Quisleu. Eso sí, no hay manera de saber qué es Quisleu si no estudiamos otro libro, ¿no? Un comentario o un atlas o un diccionario bíblico. También dice en el año 20. ¿Pero año 20 de qué? ¿No? Todas estas preguntas tenemos que hacernos al momento de estudiar el texto. Entonces vemos que son relaciones geográficas, relaciones cronológicas, que no las podemos entender bien, tenemos que investigar usando otros recursos para una correcta interpretación. Y también hay relaciones psicológicas. Ahora, ¿qué nos referimos con relaciones psicológicas? A la forma de pensar de los personajes bíblicos. Yo no podría entender ciertos pasajes de la Biblia si no conociera la psicología de los personajes bíblicos. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, Juan 4. En el versículo, aquí tenemos la famosa, la conocida conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y en el versículo 27 dice, mientras Jesús está conversando con la mujer samaritana, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Qué palabra aquí me indica la psicología de los discípulos? Se maravillaron. Cuando estamos estudiando el texto, ¿qué pregunta debemos hacerle a este texto? ¿Cómo? ¿Por qué se maravillaron? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué se maravillaron que él estaba hablando con una mujer? Hay que saber la cultura. Hay que saber cómo pensaban ellos, los judíos. No solo era mujer, era samaritana, ¿no? Y entonces, en la cultura patriarcal del siglo I, en Palestina, que un hombre hablara a solas con una mujer era algo chocante. Era algo chocante porque la mujer era una ciudadana de segunda categoría. Y estar en una conversación con un rabino judío era de lo más extraño. Y que sea una mujer samaritana, más todavía. Ellos se sorprendieron. Pero ¿por qué ninguno preguntó? ¿Por qué no dijo qué pasa aquí? ¿Qué estás preguntando? ¿Por qué están hablando? ¿Por qué ninguno dijo nada? Nuevamente, ¿qué están pensando los discípulos? Podemos hacer algunas inferencias de qué están pensando los discípulos en base a nuestro estudio, en base a lo que pensaba la cultura de la época de Jesús. Y así hay varios otros, como la parábola del buen samaritano, también
no tiene definitivamente esa parábola el mismo impacto en nosotros que tuvo sobre los judíos. Y al final de la parábola dice, y ese hombre era samaritano, era un samaritano. El héroe de la historia es un samaritano, un enemigo odiado por los judíos, es el que hizo lo correcto. Pero no lo sabríamos si no entendemos la psicología, la forma de pensar de los personajes. Y finalmente, relaciones contextuales. Hay varios contextos en la Biblia. Cuando escogemos un párrafo, tenemos el contexto del texto. ¿Cuál sería el contexto de ese texto, de ese párrafo? Muy bien, lo que está antes y lo que viene después. Ese es el contexto de ese texto. Pero también tenemos el contexto del libro. Ese texto está en un libro de la Biblia. Y es importante entender el propósito de ese libro para entender ese pasaje. Si estamos interpretando, por ejemplo, un párrafo del Evangelio de Juan, Juan dice al final de su libro por qué escribió su Evangelio. Para que sepan que Jesús es el Cristo, ¿no? Y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Es un propósito evangelístico. Entonces, cada texto tiene que ser entendido a la luz de ese propósito de todo el libro. O Lucas, si estamos predicando un pasaje de Lucas, ¿por qué escribió Lucas? Le escribió a Teófilo para que sepas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es casi como un manual de discipulado, ¿no? Teófilo, un nuevo creyente, y le va a enseñar para cimentarlo en la verdad. Cada texto tiene que estar de acuerdo con ese propósito, el contexto de todo el libro. Pero también está el contexto de toda la Biblia. Y en esto, hermanos, creo que muchas veces fallamos. El contexto de la Biblia. La Biblia es una historia. Es una gran historia, es su historia, la historia de la redención provista por Dios en Cristo Jesús para un mundo pecador, para la gloria de Dios. Y es imperativo, es necesario que cada texto que nosotros estudiemos lo relacionemos con esa historia más grande. Siempre, después de haberlo estudiado, de ya tener el significado del pasaje, debemos preguntarnos, ¿y esto qué tiene que ver con la historia más grande? ¿Cómo encaja este texto en la historia más grande de las Escrituras? Y así predicaremos sermones cristocéntricos, porque la historia más grande es la historia de la salvación en Cristo Jesús. Nuestra tarea es descifrar esas señales redentoras en cada texto de las Escrituras. Hemos estado en nuestra iglesia enseñando acerca de Ruth. Y algunos piensan que Ruth es una bonita historia de amor y nada más. Pero el propósito es mucho más profundo cuando lo conectamos con la historia más grande. El clímax de la historia viene al final, con la genealogía. Después de contar toda la historia de amor, dice que Ruth tuvo un hijo, y ese hijo es Obed. Y Obed tuvo a Isaí, e Isaí a David. Y ese es el clímax de la historia, porque significa que el propósito es que toda esta historia ocurre para proveer un rey para Israel y finalmente un Mesías para todo el mundo, ¿no? Y ese es entonces, y así tenemos que interpretar los textos de la Escritura, porque si no, ¿dónde está el enfoque cristiano? Un incrédulo podría enseñar y predicar acerca de Ruth como un libro contando una historia de amor, dando ciertos hechos, algunos principios morales, pero el enfoque cristiano es el enfoque redentor, el Evangelio, es Cristo Jesús, y es algo que tenemos que hacer. Y no significa que
vamos a encontrar a Cristo en cada versículo de la Biblia, porque Cristo no está en cada versículo de la Biblia. No hay que forzar el pasaje, pero sí la pregunta clave es cómo encaja en la historia de la redención. De alguna forma encaja, porque ha sido inspirado por Dios. Bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer en este primer paso, observar bien las palabras y observar las relaciones entre esas palabras, y hay diversos tipos de relaciones como hemos visto. Mañana vamos a continuar en cuanto a este primer paso. Pero, ¿habrá alguna pregunta? Les voy a dejar una tarea después de la pregunta. Sí. He mencionado en varias ocasiones con respecto a buscar comentarios. ¿Cuál sería su recomendación? Porque a veces puede ser que uno se llene de muchos comentarios, de muchas veces corrientes, y quizás a veces puede llegar a veces a confundir muchas veces cuando uno consulta muchos comentarios de diferentes partes. Entonces, ¿cuál es su recomendación en ese sentido? Tener uno o dos comentarios. Sí, mi recomendación primero es estudiar el pasaje uno mismo. Tratar de leer bien el texto. Es bueno leerlo en varias versiones de la Biblia. Eso va a hacer que surjan algunas preguntas. ¿Por qué aquí se traduce ligeramente diferente o por qué no está esta palabra? Entonces lo leemos en varias versiones de las Escrituras y luego tratamos de encontrar el significado principal de lo que dice. No los detalles, sino la idea central de lo que está diciendo el escritor. Y le hacemos preguntas al texto. Como dije, como periodistas, como investigadores, le hacemos preguntas y por qué y cómo y tratamos de ser lo más exhaustivos posibles. Y algunas de esas preguntas las vamos a poder responder nosotros en base a nuestro estudio bíblico. Pero algunas de esas no las vamos a poder responder y ahí es cuando debemos ir a los comentarios. Mi recomendación no es tener un solo set de comentarios de un solo autor, porque nuestra interpretación va a ser muy sesgada por ese autor, sino que tengamos 2, 3 comentarios distintos y luego nosotros, guiados por el Espíritu Santo y en oración, pensemos cuál es la mejor interpretación. Y eso es lo que va a ser nuestra interpretación. Hay asuntos secundarios en los que no podemos ser dogmáticos. En la idea central se van a dar cuenta que los comentarios generalmente están de acuerdo. Ahí no hay dudas. En cuanto a los detalles de la interpretación, hay diferentes interpretaciones. Pero generalmente son asuntos secundarios. Así que es bueno tener tu propia interpretación, pero tampoco ser dogmático al respecto. Entonces, que tengas 2, 3 comentarios. Un comentario exegético es importante, que estudia el griego, el idioma original. Lamentablemente no hay muchos en español, aunque cada vez hay más. Y tal vez un comentario expositivo o devocional para pensar en las aplicaciones después. Sí, hermano. Doctor, quería saber su opinión. A veces uno escucha el consejo cuando uno va al texto de que uno debe vaciarse en algún sentido de toda su preconcepción. Quisiera saber su opinión. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O en realidad eso es algo imposible e incluso podría ser algo no sano si no tenemos alguna preconcepción? Es imposible. Es imposible. Y en cierta forma entiendo lo que dicen. Hay que librarse de ciertos prejuicios o sistemas teológicos. Pero en otro sentido es imposible. Porque dice en Hebreos que el que se acerca a Dios debe creer que existe Dios. Debe creer que le hay y que es recompensador, ¿no? Galardonador de los que le aman. Entonces, cuando nos acercamos a estudiar la palabra de Dios, yo tengo mis presuposiciones básicas que la Biblia es la palabra de Dios. Eso no puedo yo despojarme. Que Cristo es el Señor. Que Él es mi Salvador,
que Él es Dios. O sea, esas doctrinas esenciales no me puedo despojar de nada de eso. No puedo leer la Biblia solo como un objeto de estudio, ¿no? Como si fuese un incrédulo, habiéndome despojado de todas esas convicciones. No, yo me acerco a la Biblia creyendo que Dios me va a hablar, que Jesús es el Señor y que esto es para mi beneficio espiritual, ¿no? Y que es útil para redarguir, para corregir a la iglesia, instruirlos en justicia. Pero sí creo que debemos despojarnos de algunos sistemas y estar con el corazón abierto a ser transformados en algunas interpretaciones secundarias, tal vez algo que no he estudiado mucho, tal vez algo de mi tradición, tal vez algo que siempre me enseñaron, pero si la Biblia me está mostrando que no es así, entonces estar dispuesto a cambiar también. ¿Ya? Pero son en cosas secundarias, en cosas terciarias, menores. Bien, ¿alguna pregunta? En mi experiencia, en varios años, tal vez una o dos cositas he cambiado. Pero la idea es que hemos recibido una buena instrucción, hemos estudiado bien la palabra de Dios antes. En las doctrinas esenciales del cristianismo no cambiamos, ¿no? Es lo que históricamente el cristianismo siempre ha enseñado. Pero hay algunos asuntos pequeños, menores, en los que hay debate también. Y ahí tal vez debemos estar más abiertos a que la misma Biblia nos enseñe. Sí, hermano. Pastor, considerando el tiempo que uno demora en desarrollar un sermón, ¿cuánto sería un tiempo prudente para dedicarlo a la observación? Sí, depende. Depende de si yo ya conozco el texto. Por ejemplo, si voy a predicar de la moneda perdida, no voy a pasar tanto tiempo estudiando como si estudiase de Ezequiel, por ejemplo, o de una de las visiones de Ezequiel. Tal vez voy a necesitar bastante tiempo ahí. Entonces, depende del texto, depende de la extensión del texto también, de la dificultad, porque hay pasajes que son muy difíciles. Pedro mismo decía que Pablo había escrito pasajes muy difíciles que algunos cambian, tergiversan y los usan mal. Y si Pedro le era difícil, imagínate, nosotros, nos debe ser difícil también y vamos a pasar mucho tiempo estudiando. Pero en general, no quisiera dar un tiempo exacto, pero yo paso en el estudio 8 horas a 10 horas aproximadamente. Como digo, dependiendo del texto, hay una cierta flexibilidad ahí también. Y el sermón completo, 15 horas, 16 horas, más o menos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, si usted está preparando un sermón, se da cuenta de que se le vienen los días encima y ya le queda poco tiempo? Usted aborta la misión de seguir con ese sermón porque se da cuenta de que le falta más profundidad y cambia o un plan B para preparar otro sermón. Sí, algunas veces me ha pasado. Sí, pero ahí necesitamos tener disciplina. La labor de predicar es una labor de un obrero disciplinado, como dice Pablo a Timoteo, ¿no? Un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Y necesita poner disciplina en lo que está haciendo porque ese es su trabajo. Ahora, yo entiendo que hay pastores o líderes que tienen otros trabajos, ¿no? Son bivocacionales, pero debe ser una prioridad si es lo que estamos haciendo. Y eso puede ocurrir, pero no puede ocurrir siempre. Es algo ocasional. A mí me ha pasado algunas veces cuando estaba predicando, por ejemplo, el libro de Daniel. Daniel tiene algunos pasajes que son muy difíciles, requieren bastante estudio y una correcta interpretación. Entonces he tenido que predicar otro sermón y para darme más tiempo en cuanto a la preparación. Pero ha sido pocas veces, ¿no? Necesitamos bastante disciplina en nuestra preparación. ¿Sí? Una pregunta. ¿Usted en la preparación de sus sermones de repente escucha sermones sobre esos textos?
Al final, cuando ya terminé de hacer el sermón. Sí, sí he escuchado, 2, 3. A veces leo lo que dice Spurgeon para humillarme, porque ¿cómo no se me ocurrió esto? Es increíble, cómo las ilustraciones y la forma como explica. Y sí, algunos otros por audio, ahora hay bastantes. Yo pues, escucho en inglés también, entonces hay bastantes que uno puede escuchar, pero escucho algunos específicos que, en cuanto a series de libros que me parecen que son útiles. Pero lo hago siempre al final, cuando ya terminé de hacer el sermón. Es como una especie de motivación para mí mismo para salir a predicar. El día anterior o 2 días antes escucho. A veces no escucho, ¿no? Es cuando tengo tiempo, porque a veces hay varias cosas en el ministerio también. Sí. Pastor, bueno, los cristianos que están usando la hermenéutica y que están haciendo correctamente el uso de las herramientas para interpretar un texto, sí o sí tienen que llegar al significado del texto, que tiene que ser la misma conclusión, ¿cierto? Sí. Se habla de que el texto tiene un significado, pero puede tener varias aplicaciones, pero el significado es único, ¿no? Así es, sí. Sí, eso es, cada texto tiene un significado. Yo sé que vivimos en una época postmodernista en que dice que la verdad es relativa y que un mismo texto puede tener diversos significados dependiendo de la persona, cada uno puede extraer su propia verdad, pero no creemos eso, ¿no? Sino que tiene un significado. Hay un debate grande en nuestra época en cuanto a eso, ¿no? Pero sí entendemos que cada texto nos enseña algo específico. Y por eso es que es tan importante la predicación expositiva. Porque si hacemos solamente temática, muy pronto se nos van a acabar los temas. Ya voy a empezar a repetir los temas, porque mi mente no puede generar tantos temas. Pero con la palabra de Dios, cada sermón es fresco, cada tema es increíble, porque Dios es el que lo está poniendo, ¿no? Supliendo. Sí, hermano. Con respecto al estudio y la observación del texto, antes de poder pasar a poder observar detalles del texto, lo que usted indica acá en el documento, sería bueno que, por ejemplo, uno leyera repetidamente el texto, por ejemplo, una cierta cantidad de veces para poder, antes de pasar al proceso de poder observar el texto, tenga ya mentalizado el texto. A veces puede que uno vaya solamente directamente a buscar las palabras largas, las inusuales, las repetidas. Sí, cuando decimos ahí que debe observar los detalles, la idea es leerlo varias veces, ¿no? Repetidamente. Incluso antes de iniciar una serie, lo ideal es leer todo el libro antes de predicarlo. El proceso de preparación, cuando va uno a comenzar una serie en un libro, va de varias semanas, tal vez hasta meses atrás, que uno va leyendo todo el libro, va pensando en las ideas del libro, en el bosquejo de todo el libro, tal vez leyendo algunos comentarios en preparación para cada sermón que va a ir predicando. Entonces, como decía, es importante cuando estudiamos un pasaje leer de varias versiones. Si saben los idiomas originales, leer en griego o leer en hebreo. No, eso siempre me gusta animar. Yo sé que es difícil, pero me gusta animar a los hermanos que estudian la Biblia a que den un paso más y que traten de aprender griego, por lo menos, del Nuevo Testamento, o hebreo también. Eso va a ayudar bastante en la interpretación. Siempre mi profesor decía que la diferencia entre saber griego y no saber griego es como ver una película en blanco y negro y una película en alta definición. Porque tú ves la misma película y entiendes
la trama, sabes quiénes son los personajes, el principio, el final, entiendes el argumento, entiendes la idea central, pero en la película en alta definición vas a ver ciertos detalles que no viste en blanco y negro. Entonces, cuando sabes en los idiomas originales, vas a tener la misma interpretación de la idea central. Vas a entender el argumento, pero vas a ver algunos pequeños detalles que van a enriquecer esa interpretación. No va a cambiar el mensaje, pero sí se va a enriquecer. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario, hermanos? Mañana entonces vamos a empezar. Y la tarea es que puedan leer en esta noche el Salmo 117. El Salmo 117. Y del Salmo 117 extraigan todas las observaciones que puedan. No estoy hablando de interpretación, ¿ya? Sino todas las observaciones, cosas que le llamen la atención. ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué dice esto? Me parece que esto es importante. El Salmo 117 es el más corto de la Biblia, son 2 versículos nomás, ¿ya? Y entonces es facilísimo, pueden leerlo varias veces en poco tiempo, pero traten de extraer todas las observaciones que ustedes puedan, aplicando esto que acabamos de ver. Observen todos los detalles del texto, las relaciones entre las palabras, ¿ya? Y tratando siempre de encontrar el significado del texto. Ese es el punto central aquí. Bien, hermanos, vamos entonces a orar y terminar este tiempo. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra que es inspirada por ti, es útil, es provechosa, edificante, viva, eficaz, salva, santifica, transforma. Señor, gracias porque nos has dado este gran privilegio, pero también tremenda responsabilidad de predicar tu palabra. Que seamos fieles, Señor, que tu Espíritu nos guíe, que utilicemos nuestros conocimientos y las herramientas que tú has puesto a nuestro alcance, este método también, pero principalmente que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, Señor, que nosotros mismos seamos transformados por tu palabra, Señor, para poder enseñarla con integridad a nuestros oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.